vez somos todos, porque esta vez somos todos. Hay poder en Jesús. ¿Sabe quién escribió este precioso himno, hermano? Se llama Lewis E. Jones. Él escribió este himno, Hay poder en Jesús. Él fue compañero en el Colegio de Teología del gran evangelista Billy Sunday. Él fue compañero de clases, asistieron a la misma clase este hermano Lewis Jones. Participó en la Asociación Cristiana de Jóvenes y este himno, Hay poder o Hay poder en su sangre, como se llama originalmente, lo escribió en un lugar, cuando fueron a un lugar de retiro juvenil, en un lugar que se llama en el campamento juvenil de Mountain Park en Maryland. Ahí fue donde surgió este precioso himno. Me imagino que al calor de una fogata y con unos marshmallows por ahí ha de haber sido que surgió esta preciosa alabanza de Hay poder en Jesús. Linda alabanza, hermano. Ahora, ¿se puede imaginar lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida si yo quiero y creo en el poder de Jesús? El Señor Jesús se lo dijo a los discípulos y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad tiene el Señor Jesús? Toda. No dice, me dieron un poquitito. ¿Para que no dice, me dieron un poquitito? Dice, me dio toda la potestad en el cielo y en la tierra. Hay poder en Jesús. Me encanta a mí por lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Porque Él mismo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No, si es que hay poder en Jesús para restaurar lo perdido, hermano. Hay poder en Jesús para restaurar aquello que la gente ya lo desechó. Porque lo que el mundo ha desechado y dice, de esto ya no se puede hacer nada. Jesús dice, ey, momento. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y Él puede transformarnos, y Él puede cambiarnos, y Él puede hacerlo si nosotros queremos. Lo que dice este precioso himno me encanta a mí. ¿Cómo empieza? Empieza con aquella pregunta: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Qué precioso es. Porque la salvación no solamente viene en una parte de mi vida, viene en todo, de una manera integral. La salvación de Jesús no solamente te voy a salvar una uña, como hay personas que ponen aseguradas sus piernas, ¿verdad? Aseguran sus piernas por tantos millones de dólares. Aseguran sus brazos, otros aseguran sus rostros. Solo parte. Pero el Señor Jesús vino a salvarte completamente de una manera integral. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Por eso dice, ¿quieres ser salvo? Y el Señor Jesús le hizo esta misma pregunta a un hombre. Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dijo el hombre? Quiero, Señor, sáname. Y también el otro se acercó también con una pregunta a Jesús. Le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres. ¿Y qué le dijo Jesús? Quiero, sé limpio. ¿Por qué? Porque Cristo quiere darte salvación, quiere darte una sanidad integral. Eso es lo que Jesús busca por nosotros, una salvación integral. Eso es lo que Dios quiere darnos. Salvo de toda maldad, no de una parte. No, de toda maldad. Porque, ay no, pastor, es que yo solamente le puedo entregar una parte de mi corazón a Jesús. Esta otra parte es mía, ¿verdad? Es que así somos de tacuaches. Así somos, hermano. Pero Jesús, ¿qué dice? No, de toda maldad. Cristo te quiere limpiar de toda maldad. De toda aquella podredumbre que pueda haber en nosotros. Cristo quiere limpiarnos, quiere salvarnos, quiere hacernos libres, quiere quitar todas esas cosas malas de nuestra vida. Él las quiere hacer. ¿Para qué quiere darnos Él la salvación? ¿Qué gana Jesús con que usted sea salvo? ¿Dejará de ser Dios porque usted se condene? ¿Qué gana entonces Cristo? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Qué gana Jesús? Nada. Simplemente salvarlo a usted, salvarme a mí. Simplemente, sencilla y llanamente, salvarme.
Solamente si Él no va a dejar de ser Dios porque yo no le adore, Él va a seguir siendo Dios. Pero Él dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores es necesario que le adoren. Y si usted está sentado en esta silla, en este lugar, en esta silla azul, es porque Dios tuvo la necesidad de que usted viniera a alabarle, a adorar su nombre. Es necesario que nosotros los hijos de Dios le adoremos, si es que somos hijos de Dios. Porque cuando usted es un hijo de Dios, se va a encontrar en esa necesidad. Yo tengo que ir, yo tengo que ver, yo tengo que beber de esa agua, yo tengo que alabar el nombre de Cristo. Se va a sentir en esa tremenda necesidad. Porque el Señor lo dijo, es necesario que adoren. La adoración es preciosa. En el mundo los artistas cantan, ¿verdad? Pero dice uno de los artistas que vino aquí, antes cantaba en el mundo, ahora le adoro a Dios. Qué precioso, ¿verdad? Nuestro hermano Jimmy Caballero, eso dijo. Antes le cantaba al mundo, ahora adoro a Dios. Qué lindo, hermano. Eso es precioso porque sale de un corazón agradecido. La adoración y la alabanza brota de un corazón agradecido porque Cristo nos ha hecho salvos. Nos dio su salvación. Salvos del poder del pecado. ¿Para qué? Para poder vivir en santidad, mi amado hermano. A algunos no les gusta la palabra santidad, sienten como que les da alergia cuando oyen esa palabra, les añade pirruña de la brava. No, si usted puede vivir en santidad. Si el Señor Jesús lo dijo, sed santos como yo soy santo. Si podemos. Lo que sucede es que a veces por macacos es que no queremos. Pero de que podemos, podemos. Y si usted no puede, pues hay alguien, un poder más grande que mora en usted, que es más grande que el que está fuera de usted, que es el poder del Espíritu Santo, el dínamo de Dios, que si usted se lo pide, Él le puede dar fuerzas para alabarle y vivir en santidad. Él lo puede hacer. Pero debemos de buscarlo, de tratar de ver, porque el Señor nos quiere dar esa salvación para poder vivir en santidad. ¿Salvos de qué? De las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias, sabía, ¿verdad? ¿Qué le pasa al que anda tomando? Al día siguiente, ¿qué tiene? Una gran goma. Y en otras partes dicen guayabo. Yo no sé por qué dicen guayabo. Pero ahí andan con una gran goma que ni el pollo pueden agarrar. Qué gracia esa, ¿verdad? Es algo, no sé, hermano, yo lo considero tonto. Como aquellos que andan fumando, ¿verdad? Que se creen que son tren o qué, barcos de aquellos que echan un gran poco de humo negro y hagan como que son trenes. Las consecuencias ahorita puede ser que no las tenga, pero cuando ya esté viejito, que ya los años estén ya bien metidos, que usted ya no puede meter las manos para cuando le van a dar su ganchada, ahí ya no mete las manos, hermano. Ya con los años adentro, ¿te acordás? Pero pasaste 40 años fumando, mi hijo, y no quieres tener consecuencias. Las consecuencias se pagan. El pecado trae consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, dice la palabra, es vida eterna en Cristo Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Cristo quiere darnos a nosotros eso. Esa salvación tan grande, liberarnos del poder del pecado, liberarnos de las consecuencias del pecado. Pero se deben de dar 3 pasos que son prácticamente indispensables. Uno, el primer paso que usted debe de dar debe de ser adoptado. ¿Qué dice Juan 1:12? Vaya conmigo por favor a Juan 1:12. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Vayamos a la palabra de Dios y mire lo que dice. Que a todos aquellos, los que creyeron en su nombre, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Leamos. Vea lo que dice Juan 1:12. ¿Qué dice? Mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que, ¿qué tiene que hacer usted? Creer para ser adoptado. Si usted no cree, no va a ser adoptado, hermano. Yo molesto a un señor que vive en los Estados Unidos y le digo, adópteme, hombre, pues sí. Ya estoy grande, pero adópteme, me da su nombre y ya soy ciudadano americano. ¿Qué tal es? ¿Verdad que sí? Sí es cierto, hermano.
Eso es cierto. La vez pasada adoptaron a un señor igual. Hasta un abogado le dijo, estaban a una muchachita la estaban haciendo una cuestión de adopción para llevársela para Australia. Y le enseñaron las casas y todo lo que tenía, donde iba a ir a vivir la niña, ¿verdad? Y hasta un pony le habían comprado a la niña para que lo tuviera ahí como mascota. Y el juez le dice, mire, cree que no me puede adoptar. Para tener los privilegios tiene que tener el apellido. Sí, los adoptan. Y hasta les ponen la herencia. La vez pasada vi el caso de un artista famoso que la herencia se le había dejado al gato. El gato. Y el otro gañán dijo, yo voy a ser el albacea del gato. Es que es terrible. Pero para recibir usted todos los privilegios, usted tiene que tener el nombre, ¿verdad? Debe de ser adoptado. Y para ser adoptado, dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿En nombre de quién? En el nombre de Cristo. Porque hay poder en Jesús. Entonces, para eso yo tengo que dar el primer paso, ser adoptado. Y para ser adoptado tengo que creer. Y el Señor Jesús lo dijo. ¿Qué debes de hacer? Debes nacer de nuevo. No hay otra manera. En Juan capítulo 3, verso 3, el Señor se lo dijo a Nicodemo. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay una necesidad. Tengo que creer. Cuando creo, nazco de nuevo. Porque hay un arrepentimiento en mi vida. No solamente se trata, sí, yo creo en Jesús, démosle. No, se trata de una transformación en su vida, un cambio. Ay, pastor, fíjese que yo ya nací de nuevo, pero sigue en su misma vida licenciosa. Sigue viviendo en adulterio, sigue viviendo en fornicación, sigue hablando de los pastores, sigue hablando de los hermanos, sigue hablando de su familia. ¿Ha nacido de nuevo? No ha nacido de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tiene que recibir a Cristo. Para que haya ese arrepentimiento en el corazón de cada uno de nosotros. Debemos de ser transformados. Hay poder en Jesús. Pero nosotros también tenemos que poner un poquito de nuestra parte como seres humanos. Dios no nos quitó el derecho de la elección. Usted puede elegir. Y usted elige en qué caballito se quiere ir, hermano. ¿En el caballito para el infierno o en el caballito para el cielo? Usted decide. No, si es que aquí es de elección, hermano. Usted decide. Si el cristianismo así es de bonito. Usted decide creer o no creer. Ser o no ser. Nosotros lo decidimos. Pero hay poder en el nombre de Jesús para darnos salvación y vida eterna. Para poder recibir ese regalo de Jesús, debo de creer. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario la necesidad de creer para ese nuevo nacimiento. Amigo, hermano, solamente Jesús puede transformarnos, solamente Jesús puede cambiar el rumbo de nuestra vida y solamente Jesús puede asegurar la salvación y la vida eterna. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, porque Él conoce las maquinaciones del diablo que hay en contra de cada uno de nosotros. Hay maquinaciones terribles del maligno. Y cuando usted conoce a Jesús, ¿qué sucede? Ahí hay algo bien importante. Los judíos lo dicen, estar escrito en el libro de la vida. ¿Sabe usted cuál es el libro de la vida? ¿Cuál es el libro de la vida? ¿La palabra de Dios? ¿Cuál es el libro de la vida? Vaya, le voy a explicar. El Señor Jesús, ¿qué dijo el Señor Jesús? Escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas encontraréis o hallaréis la vida eterna. ¿Cuál es el libro de la vida? La palabra. Los judíos dicen la Torá. ¿Cuál es la Torá? La palabra de Dios. Son los 5 libros, el Pentateuco, la Torá. Son los 5 libros de la Biblia, que es la ley. Obligados los reyes de leer todos los días
un pasaje o un capítulo diario de la Torá. Era obligación. ¿Por qué? Para poder estar inscritos en el libro de la vida. Y el Señor se los dice, escudriñar las escrituras. Ay, pastor, ya va otra vez de leer la Biblia. Que no se aburren de leer ese libro. Hay gente que así nos dice, ya lo leyó un montón de veces, ya no lo lea. Pero entre más lo lee, usted se da cuenta que encuentra cosas diferentes y aprende cosas diferentes. Entre más lo lee. Cada vez que usted abre la Biblia, como es viva, veraz, y discierne los pensamientos del hombre, y aclara nuestras ideas, y nos da un seguimiento perfecto a nuestra vida, nos ayuda, nos ilustra, nos guía, nos transforma. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a poder ser transformado? Entonces, el Señor lo dice, escudriñar las escrituras, es el libro de la vida. Y el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, recuérdate que tú fuiste enseñado, fuiste educado desde muy pequeño, Timoteo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de mantenernos. Esto solamente es como un paréntesis, ¿verdad? Mantenernos agarrados de ese precioso libro de la vida. El Señor Jesús se lo dijo a los discípulos, no os alegréis de que los demonios se os sujetan. Vayamos, por favor, veamos si podemos encontrar ese texto de que Jesús les habló a los discípulos. Busque Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 17. Amén. Lucas 10, 17. ¿Qué dice? Dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mira lo que dice el verso 20, me encanta. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. De eso alégrese. Ay, pastor, que yo ya puedo hablar en lengua. Eso es de que le va a salvar, hermano. Alégrese, le dijo el Señor Jesús, de que tu nombre esté escrito en el libro de los allá. De eso regocíjese. No, si esas cosas las van a hacer, y mayores que las que yo he hecho harán, dijo el Señor Jesús. Lo indispensable es que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Eso es lo indispensable. ¿Hay poder en Jesús? Claro que hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Y bajo ese nombre es que nosotros recibimos la salvación. Y dice la palabra que en ninguno otro hay salvación. En ningún nombre dado a los hombres, solamente en Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 12, así lo dice. En ninguno otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Aquí no hay a Jesús por María, hermano. Aquí no está el Dalai Lama que lo va a venir a rescatar a usted. Aquí no está un rezo rabínico y ese rezo rabínico lo va a salvar. Aquí no hay tales de eso. Dice, hay un camino y este camino se llama Jesús. Que le vamos a rezar los no sé cuántos credos y no sé cuántos Ave María, no sé que ahí lo vamos a sacar del Zacatá y lo vamos a llevar. No, hermano, eso es mentira. Si en vida es que uno decide ser hijo de Dios o ser hijo del diablo. Pero hay poder en Jesús, claro. Cristo puede transformarnos. Cristo puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Lo puede hacer. Si creemos, si tan solo creemos. ¿Qué dice el himno? Luego dice, quiere ser libre, ¿verdad? Quiere ser libre. ¿Cuántos les gusta la libertad? Nosotros los bautistas somos libres, hermano. La libertad que hay en Cristo, esa libertad que Cristo nos ha dado. Ese precio que Él pagó por nosotros, por nuestra libertad, por nuestra adoración, para poder alabarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No, es que aquí no se trata de otra cosa.
Allá andamos a veces celebrando el Día de la Independencia. ¿Cuál independencia, hermano? Si estamos bien amarrados. Si nuestros nietos, nuestros tataranietos ya deben esa deuda externa que tenemos. No, ¿cuál libertad? No tenemos libertad. No tenemos libertad. Pero dice el Señor en su palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo les pregunto, ¿tenemos problemas nosotros? Sí, hay problemas. Hay problemas. Pero podemos vivir con gozo y alegría. Claro, porque en Cristo hay poder. En Cristo hay poder. Aunque las dificultades sean grandes, aunque el mar esté ahí, sabemos que Cristo va a abrir un camino donde no lo hay. Jesús lo va a abrir. Pero debemos de creer en el poder de Cristo, en ese poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta del himno es: ¿quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús, no hay en otro. Solo en Cristo hay salvación. Orgullo y pasión. Hay personas que se caracterizan por el orgullo, ¿verdad? Usted ve a los portugueses y los portugueses así son, hermano. Ya, ellos ya de naturaleza así son. Ya de naturaleza. Ya lo traen en los genes. Todos son orgullosos. Claro, tienen una estirpe y tienen un montón de cuestiones que tienen por qué sentirse así, ¿verdad? Y si ve a los chinos, usted no ha visto un chino humilde. No. Y si usted ve a un judío humilde. Orgullosos. Y hasta el Señor les dijo: un pueblo de dura cerviz, que por más que les hago es imposible. Y el Señor le dijo: ya me lo voy a acabar. Y le dijo Moisés: y los vas a sacar con gran poder y gloria, y te los vas a acabar aquí. ¿Qué van a decir de vos? Es cierto, dijo. ¿Qué van a decir de mí? No, porque ya de aquí de estas piedras te hago un pueblo nuevo, le dijo a Moisés. Pero muchas veces el orgullo nos está consumiendo a nosotros. Las pasiones desordenadas nos están consumiendo. Vaya, háblele a aquella. No, yo no le hablo. Es que me hizo una tal cosa. Háblele, hombre. Deje de ser orgulloso. El orgullo solo cabe en el diablo. Porque dice que hubo en su corazón querer poner el trono a la par del de Dios. Y de ahí ese abusivo. ¿Y qué le pasó? Fuera. ¿Por qué? Porque se encontró en el maldad, el orgullo. El orgullo es del diablo, hermano. Y antes de la caída es la altivez. Cuidado. Porque a veces cuando nos sentimos bien orgullosos así, no. ¿Va? Cuidado. Se lo van a apiar. Mi papá me decía: o te apias o te bajo, o te apello, me decía. Yo conozco bien esa palabra, yo me bajaba. Mejor me apello, porque ya sabía que a pedradas me bajaban del palo, a rapidito para abajo. O te apias o te apello, me bajé para abajo. Yo entiendo ese idioma en griego, yo lo entiendo correctamente. Más que tenía un pulso mi papá con las piedras de mano, cosa seria. Yo creo que iba a campeonato de tiro de piedra. Era cosa seria. Entonces, el orgullo es difícil, hermano. Usted tiene que dejar el orgullo. Había un hombre que usted lo conoce, que se llamaba Job. ¿Cuántos conocen a Job? Dice que cuando Job entraba a las principales calles, en los pueblos, los jueces, los ancianos, se ponían de pie porque venía Job. Hasta pasillo le hacían: Job, pase. ¿Y cómo terminó Job? Todo lo que pasó. Perdió su familia, perdió sus riquezas. Con pirruña, aquel rasquín del bravo, hermano. No era un rasquincito que una picada de zancudo, era rasquín del bravo. Eso le dio. Hasta el punto que se rascaba con un tejo. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos Jehová bendito. Pero cuando llegó un momento que dije: bueno, ¿y yo qué te debo? Pues si yo no te debo nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Vení, amarrate bien el pantalón. Y que yuca cuando el Señor nos habla hacia nosotros: vení para acá, hijo, amárrate el pantalón, vamos a hablar. Amarrate bien el cincho. Y si me contestás positivamente una de estas palabras,
sos un hombre grande y digno de que yo te dé una respuesta por lo que te está pasando. ¿Dónde estabas tú cuando marcaba la circunferencia de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le ponía los estatutos al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía las Pleiades y ponía cada una de las estrellas su nombre? ¿Dónde estabas tú? Si tú estabas ahí conmigo, eres un hombre digno de que yo te dé una respuesta por lo que te está pasando. ¿Qué le dijo Job? No, está bien pues. ¿Sabe cómo se llama eso? La soberanía de Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos confundimos, hermano. Creemos de que Dios está obligado. No, Dios no está obligado. Dios no está obligado. Dios quiere darte libertad. Eso es lo que quiere darte. Quiere darte salvación. Eso es lo que quiere. Porque al final dice que Job tuvo más de lo que tenía. Y a la misma mujer que le dijo que mira a Dios y niega su nombre, ¿qué le hizo? La hizo tener más hijos a la misma por andar de bocona. Imagínense. Entonces, Dios quiere darnos libertad. Quiere liberarnos del orgullo. Mire lo que dice. Vayamos a Job, capítulo 33, verso 17. Job. Capítulo 33. ¿Ven? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Quién quita la soberbia? Dios. Sí, mire, si es que si no se apea a usted del caballo, se lo van a apear, hermano. El apóstol Pablo dice que yo yendo hacia Damasco con las cartas para traer a los cristianos de allá y enseñarles que solamente hay una religión y no hay otra. Dije que de repente una voz grande lo botó del caballo, lo tiró al suelo y un gran resplandor y se quedó ciego. Y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es. ¿Y qué le dijo el Señor? Híjole, Señor, qué terrible es. Hasta que llegó un hombre que se llamaba Ananías y le dijo, ve y ora por porque instrumento muy útil. Pero si este es el que nos persigue, anda hombre, no seas marihuilón, vaya. Impóngale las manos y órele para que le caigan las escamas que le he puesto en los ojos. Porque Pablo es un instrumento útil para llevar la palabra. ¿Y qué sucedió, hermano? En realidad, fue el apóstol, fuera de los 12, que predicó a todo el mundo gentil. Y quería llegar hasta España, pero no pudo porque los tenían en Roma. No porque él deseaba llegar hasta España con el evangelio. Y dice que les predicó a reyes y señores. Y así le dijo el Señor, porque él va a estar delante de reyes y señores predicando la palabra. Era un hombre educado, podía llegar donde ellos y hablarles. Los otros, bueno, tenían su preparación, pero recuerden que los otros eran pescadores. Pero el otro tenía doctorado. Pablo eso tenía un doctorado, una maestría. Había sido educado bajo los pies de Gamaliel, el mejor maestro que ha existido en Israel. Gamaliel. Y fue el que les dijo al concilio, dejen que estos hombres se vayan, hombre. Porque si es de los hombres, ya va a perecer. Pero si es de Dios, no vaya a ser que nos encontremos peleando con el Dios viviente. Mejor déjenos que se vayan. 2000 años han pasado y todavía el evangelio sigue vigente. Porque sigue predicando el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libre para vencer toda tentación. Libre. Y eso es lo que Dios desea, que usted tenga la libertad de vencer toda tentación, porque dice que aquel que resiste la prueba, al final de la prueba se le va a ser entregada la corona de la victoria, la corona de la vida. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere darnos la libertad. No solamente una libertad física, sino una libertad espiritual, que es lo más importante. Porque hay personas que ahora están presos ahí en los penales que dicen, antes tenía libertad, pero estaba preso. Ahora estoy preso, pero tengo libertad. El concepto ha cambiado. Porque ellos saben de que si se mueren, van al cielo. Pero antes no sabían ni para dónde iban, hermano. Entonces Dios nos da esa libertad. Luego, ¿qué dice el corito después de ser libre? Dice, ¿quieres servir a tu rey y señor? Aquí vamos a empezar. ¿Quién es su rey y quién es su señor? Porque muchos le dicen, yo quiero servirle a mi rey.
Pero ya a las horas de las horas, ay pastor, es que dura esa carga. Si cuesta, pastor, viera. Y que dicen, quiere servir a tu rey y señor. Entonces debemos de definir quién es nuestro rey y quién es nuestro señor. Y la palabra señor aquí es Adón, que significa amo, amo de todo. Adón, Adonai, amo de todo. ¿Quieres servir a tu rey y señor? Debemos de saber quién es nuestro señor y nuestro rey. El Señor Jesús lo dejó en claro en Juan 8:34. Vaya conmigo lo que dice Juan 8:34. Veamos lo que dice. Juan 8:34. ¿Lo tiene? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí no me venga a mí con medias tintas, hermano. No, si es que el Señor Jesús lo deja claro. Si usted se emborracha, es esclavo del licor. Usted anda trasnochando y anda mujereando, es esclavo del adulterio, de la fornicación. Si usted todavía sigue viviendo esa vida de fornicario, es esclavo de la fornicación. Y no hay peor pecado que ese. Porque los otros pecados se pueden decir que están fuera del cuerpo, pero ese pecado es peor, porque está dentro del cuerpo. Y llegan y se forman en una sola carne. Y el pecado es peor todavía, es más grave. Entonces, vemos nosotros que aquí el Señor nos dice, aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Es que mire, pastor, si una no es ninguna, hombre. ¿Dos? No, es la mitad de una, porque así dicen los bolos estos. Es pecado, hermano. Y en estos momentos que va a haber tentación de que usted se empine el codo, le dejo eso de lección. Si usted se inclina a eso, usted es esclavo de eso. Porque si usted se inclina a la botella, es esclavo del licor. Eso sí es. Es que aquí no hay que andarle hablando de otra cosa. Si eso es, así es. ¿Y qué va a hacer? ¿De quién es el amoratado del ojo? Dice el proverbio. ¿De quién el hay? Del que va detrás de la mistura del vino cuando rojea. Y usted lo ve, qué bonito se ve el vino, bien rojito. Pero pica como una serpiente. Esclavo del pecado. Y el apóstol Pablo lo pone de otra manera. Dice, eres esclavo de aquel a quien tú obedeces. Es que mira, pastor, viera que la hermanita aquí, que viera, pastor. Cuidado, hermana, está cayendo en un pecado que se llama de chismología, como decía que aquellas mujeres que andan de casa en casa, viendo a ver qué hablan y qué dicen. Cuidado, eso es pecado también. Y caemos muchas veces en esa situación. A veces sin querer queriendo caemos en eso. Es bien difícil, ¿verdad? Pero el Señor quiere darnos libertad. El Señor Jesús quiere darnos esa libertad. Cristo quiere liberarte, quiere hacerte libre y darte la salvación. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Pero debe de haber en eso, donde dice, quiere ser salvo, quiere ser. Hay un deseo, ¿verdad? Hay un deseo que nace de nosotros. Cuando buscamos a Jesús, usted lo buscó porque tuvo un deseo de buscar a Jesús. Es un deseo. Ahí empieza, es el deseo. Pero como la fe no es pasiva, la fe es activa, es acción. La fe me demanda de que yo accione, de que yo camine. La fe eso me lleva a una acción. No solamente debo de tener el deseo, sino que debo de creer con todo mi corazón en esas cosas. Pongo el ejemplo de Pedro. Pedro tuvo el deseo de caminar sobre el mar. ¿Y qué hizo? Caminó. Porque la fe es acción. La fe es acción, la fe no es muerta. La fe es acción, la fe se mueve, es dinámica. No hay otra forma para alcanzar la salvación, solo mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él nosotros podemos alcanzar la salvación y vida eterna. Porque Romanos 6:23 nos recuerda, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué motivó este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué motivó? Hay tres fuerzas en el universo, que muchas veces nosotros ni las vemos, pero ahí están, son tres fuerzas. Está la fuerza magnética,
con la que vuelan los pajaritos, ¿verdad? Ellos no se pierden, hermano. Cuando vuelan al sur, vuelan al sur. Cuando vuelan al norte, vuelan al norte. Dios les ha puesto ese privilegio a ellos. Tenemos esa fuerza magnética que fue descubierto por un filósofo griego que se llamaba Demetrio. Está otra fuerza que es también poderosa, que es la fuerza atómica, que fue descubierta por Tales de Mileto, un filósofo griego. Y está la otra fuerza que hace poco la descubrieron, ¿verdad? Que fue el señor Isaac Newton, la fuerza de la gravedad. Dice que él estaba debajo de un palo de manzana cuando le cayó el manzanazo y ahí empezó a hacer la teoría de la gravedad. ¿Se puede imaginar? Y son leyes físicas que están ahí. Son fuerzas grandes en el universo. Pero yo no le hablo de la fuerza del magnetismo, yo no le hablo de la fuerza nuclear o la fuerza atómica, yo no le hablo de la fuerza de la gravedad, yo le hablo de una fuerza mucho más grande que todas esas. ¿Y sabe cuál es? La fuerza del poder, del amor de Dios por cada uno de nosotros. Ese amor de Dios por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Ese poder de Dios. ¿Y qué motivó a nuestro Señor Jesucristo dejar su trono de gloria y venir y darnos a nosotros salvación y vida eterna? ¿Sabe qué lo motivó? El amor. Porque cuando Dios habla del amor, habla de lo suyo, porque Dios en esencia es amor. Dijo, ay no hombre, estos mis pobres tilpayates, si los dejo ahí se condenan todos. A eso íbamos, a una condenación segura. Porque dice que este mundo, dice en Juan capítulo 3, 18, este mundo ya ha sido condenado, ya está. Pero Él quiere darnos a nosotros salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debe de hacer? Creer en Jesús y recibir el regalo de salvación. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.